Las mascotas son una terapia antiestrés, reducen la depresión y la soledad y son una compañía especial, eso todos lo sabemos. Pero hoy te voy a contar cosas que posiblemente no sabías. Tener una mascota, primero, reduce la mortalidad por todas las causas. Segundo, nos hacen más inteligentes. Y tercero, retrasa el envejecimiento cerebral. Estás escuchando Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino. Esta es la historia de Benji, un border collie hiperactivo y juguetón que casi me genera un colapso mental. Pero hoy se ha convertido en un motor de unidad familiar. Cuando nuestro segundo hijo nació, en casa teníamos a Luna, una border collie con máscara de gata de apartamento que de perro. Era tranquila, no se sentía, limpia, obediente, muy cariñosa y muy veloz, experta en agility. Le ganaba a cualquiera alcanzando un disco o un frisbee. Ya yo con dos hijos menores de 2 años, inevitablemente Luna pasó a un tercer lugar. Estaba relegada en juegos. Nosotros como papás estábamos sobreviviendo literal esta etapa inicial de la infancia como papás primíparos. Y ya cuando empezamos a ver la luz y mi hijo menor estaba a punto de cumplir 1 año, decidimos conseguirle un hermanito a Luna para que ella no se sintiera tan sola, otro perrito para que jugaran a nivel perruno. Nuestro corazón anhelaba 2 hijos humanos y 2 hijos caninos. Y llegó Benji, una bola de pelos gordita, aún sin vacunas, que quería correr todo el día, que tenía demasiada energía. Este sí parecía un border collie. Y como aún no tenía vacunas, no podíamos llevarlo a parques, donde nos encantaba ir con Luna y los hijos, y nos tocaba salir a correr a los apartamentos donde vivíamos en la parte de parqueadero de abajo. Entonces yo me montaba en el fular a mi hijo menor, en la mano el otro, y sacábamos a Benji a correr varias veces al día, y de vuelta me venía con el fular, el hijo y el perrito al hombro, que en esa época era muy pequeñito. Yo creía que podía con todo, pero en ese cerebro posparto materno, 4 hijos, 2 humanos y 2 caninos, eran demasiado caos. Y llegaba la noche y Benji lloraba y lloraba y ladraba y ladraba. Yo me iba a enloquecer porque por fin mis hijos estaban durmiendo y ahora ese perro no me dejaba dormir. O sea, yo parecía un zombie. Yo estaba cansada, posparto, con ese cerebro aún atrofiado, apenas empezando a recuperarse. Yo confieso que yo empecé a maquinar cómo deshacerme de ese perro. Lo peor del escenario es que Luna, la perrita mayor, lo rechazaba. Benji era absolutamente intenso con ella, la mordía, la aruñaba buscándole fuego y ella no quería. Se comía todos los juguetes de mis hijos. Luna estaba celosa y los meses fueron pasando. Entonces nosotros como papás decimos, ¿cómo lo vamos a devolver? Esto es un bebé. Pues yo lo estaba odiando. ¿Qué ejemplo va a ser para nuestros hijos? Claro, si algo pasa mal, se pone denso, entonces renunciamos, a la primera dificultad esta familia abandona. Yo creo que mis hijos ni siquiera recordarían que eso habría pasado, pero persistimos. Conseguimos entonces un señor caminador, una entrenadora, estos juguetes de olfato que se congelan para que él se cansara con el olfato. Nos fuimos a una casa con una zona verde gigante. Yo en mi mente me soñaba con esa fotografía perfecta de los 2 hijos perros, de los 2 perritos y los 2 hijos interactuando como manada de lobos, que ilusa. O sea, mis hijos lactantes no volteaban a mirar a los perros. Luna rechazaba a Benji y Benji agotaba los recursos mentales y económicos de todos en la casa. Hasta que un día ocurrió la magia. 15 meses después, hice el tiempo porque me fui en fotos hacia atrás a mirar. Después de que Benji llegara a casa, o sea, él tendría 16 mesecitos. En un paseo familiar a unas cabañas, Benji y Luna hicieron clic. Luna cedió. Por fin empezaron a jugar. O sea, eso fue inolvidable, como yo lo soñaba. Toda la familia presenció el milagro. Fue fantástico. Y ya mirando para atrás, siento que Benji siempre nos amó, aunque yo hubiera estado furiosa con su existencia. El amor de los perros no exige condiciones, es pura gracia. No hay demandas, no hay rencores. Yo estaba convencida de que el timing había sido un error. Pero hoy siento tanto amor por este peludo que entiendo que él transformó mi cerebro de un estado a no te aguanto a hago lo que sea por ti. O sea, ya pertenece, ya es parte de nuestra tribu. Y me habían pedido mucho un podcast sobre mascotas y hoy les voy a contar la multitud de beneficios físicos y mentales que produce esta compañía animal en nuestras vidas.
Si tú tienes mascota y eres amante de los animales, quédate acá para confirmar los beneficios que seguro ya has visto y que ya has sentido. Si tú no tienes, porque los animales te dan cosa, y esa cosa casi siempre es una mezcla entre miedo y repulsión, te recomiendo que te quedes sin sesgos, con una mente abierta, a escuchar lo que dice la ciencia a favor de ellos. El mundo entonces se divide en dos, las personas que tienen y las que no tienen mascotas. Digamos que la estadística es casi 50-50. En Europa, 46% tienen mascotas, el resto no. En una encuesta de Estados Unidos en el 2023, 66% de personas tenían una mascota en casa. Estos son 86.9 millones de familias, de las cuales la gran mayoría, 62 millones, tienen por lo menos un perro y 37 millones tienen por lo menos un gato. América definitivamente es equipo perro, como yo, que prefiero los perros, los siento más cercanos, más parecidos a mí. En Rusia, los gatos ganan. El 60% de las familias rusas son amantes de los felinos. Y es que en Rusia los gatos son símbolo de riqueza, prosperidad, de buena suerte. Digamos que sería como el nuevo Egipto. Ante mi gran sorpresa, yo estaba estudiando el tema y me di cuenta que a nivel mundial los gatos son preferidos, especialmente en Europa y en Asia. Yo pensé que los perros eran preferidos, pero eso solo ocurre en América, estaba sesgada. Siempre se ha pensado que los animales nos brindan compañía y hay algunos beneficios, pero hoy la ciencia entiende por qué y pude ver esa transformación en los estudios. En los años 70-80 decían, no sabemos por qué, pero ocurrió esto y hoy sabemos que es exactamente lo que ocurre y yo se los voy a explicar. Tener un perro o un gato en la casa, o ambos, no importa cuál, disminuye la mortalidad por todas las causas. ¿Qué significa eso? Las personas con mascotas se mueren menos. ¿Qué tanto? Esto es real. Un 24% menos de mortalidad. Es un estudio realizado en el 2019 con 3.837.000 personas y las siguen por 10 años, una década. La Asociación Americana del Corazón dice la mortalidad por todas las causas, la mortalidad general se reduce en un 24% y la mortalidad cardiovascular en un 31%. El corazón es la principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardíacas. Así que Luna y Benji me están protegiendo, tanto más que una dieta balanceada, tanto más que dejar de consumir cigarrillo, tanto más que el ejercicio. ¡Wow! Y todos los factores van sumando. Y hay controversia, claro, después hicieron otros estudios que no encontraron los mismos porcentajes y dijeron no, 24% no, un 19%. Otros dicen no, es del 50 al 60%. Y varían, pero está claro que se reduce la mortalidad. ¿Cómo tener un perro en mi casa va a evitar mi muerte? Sencillo. Esa presencia de ese animal disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca y esa hormona del estrés que es el cortisol y la adrenalina. Entonces protege las arterias y al corazón. En un mundo lleno de cortisol, adopta un perro, que es fuente de pura oxitocina. Hay estudios con más de 10.000 pacientes, muchos estudios con más de 10.000 pacientes, son varios, que han demostrado lo siguiente. Primero, si usted tiene una mascota, tiene menos riesgo de desarrollar hipertensión en su adultez. Si usted tiene 20 o 30 años y usted tiene mascota, es menos probable que a usted le dé hipertensión. Si usted ya tiene hipertensión o finalmente sufre de hipertensión, es más probable que esté más controlado si tiene mascotas, especialmente ante las situaciones de estrés emocional. Entonces hay un estudio muy famoso que es un ensayo clínico aleatorizado y coge un grupo de pacientes, 48, y divide la mitad para un lado y para el otro. En la mitad vamos a darle un antihipertensivo y en la otra mitad le vamos a dar el mismo antihipertensivo, la misma dosis, pero también una mascota. La presión arterial en reposo en ambos grupos era la misma, o sea, el antihipertensivo funciona, baja la presión, muy bien. Pero las personas que tenían mascotas tienen una reducción en la presión arterial cuando hay situaciones estresantes. Es decir, que los perros y los gatos funcionan como un amortiguador de ese estrés, nos protegen. Y hay algo que me encantó entender, y es que cuando las mujeres están en embarazo y esos hijos de nosotros que están aún inútero tienen exposición a un perro o a un gato, o sea, hay una mascota en la casa, hay menor riesgo de sufrir hipertensión cuando estos niños son adultos. O sea, no han nacido y ya tienen factores protectores solamente por el hecho de tener animalitos en casa. Entonces, hay algo interesante y es que a mayor exposición a la mascota y a mayor número de mascotas, menos presión arterial, más protección cardíaca. El año pasado yo hice un reel sobre los beneficios de tener mascotas
y se viralizó y habían 1000 comentarios y la gente me escribía, wow, soy inmortal, yo tengo 7 perros, yo tengo 10 gatos, yo soy la loca de los gatos, yo no me voy a morir nunca. Y realmente la ciencia confirma esto, no son inmortales pues, pero a mayor número de mascotas, o sea, si hay beneficio con una, hay muchos más beneficios con varias. ¿Recuerdan de pronto a la loca de los gatos de los Simpson? Ella nunca muere a pesar de la adversidad porque tiene esa tribu de gatos que la apoyan. Entonces, esa tribu de animales protegen el motor de la vida, que es el corazón. Y el corazón hoy sabemos que es el tercer cerebro, que tiene aproximadamente 40.000 neuronas. Y estas neuronas están involucradas en la toma de decisiones, o sea, se conectan con el prefrontal. Y los perros y los gatos se nos meten en el corazón. Y qué mejor manera de medir sus efectos que registrando el latido cardíaco. Entonces, bueno, acá hay personas que dirán, no, a mí me parecen lindos los animales, pero yo no tengo mascotas porque yo viajo mucho, yo tengo unos turnos nocturnos o tengo turnos en el trabajo que me hacen imposible cuidar un animal. Yo no me siento como disponible para comprometerme con el cuidado de una vida. Pues resulta que los efectos también ocurren con simples contactos, con contactos aislados. O sea, todo lo que hablamos ahorita de mortalidad es cuando yo tengo una mascota en casa, cuando yo tengo a Luna, cuando yo tengo a Benji, cuando yo estoy pendiente de ellos, los saco, los alimento. Esa conexión protege mi corazón, me muero menos. Pero también hay beneficios con contactos ocasionales. Entonces hay estudios que se han hecho en adultos mayores, en estos hogares en donde viven, que han demostrado que la visita de un perrito media hora disminuye ese estado de hiperexcitación y de alerta constante que hemos normalizado y en el que ahora vivimos y nos lleva a un estado como de relajación. Y hay un marcador que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón de nosotros no late como las manecillas de un reloj, como un robot, no, late con un poquito de caos, entonces hay pausas más largas, hay otras más cortas y eso se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y ese medidor se asocia a mayor variabilidad, con mayor calma, con mayor alegría, con mayor función mental. Entonces, es un medidor indirecto del tono parasimpático. Y el parasimpático es ese sistema en donde estamos en relajación, meditación, digestión. Yo lo llamo en modo cero estrés. Y eso aumenta cuando tenemos una mascota en casa, incluso cuando tenemos contactos con mascota en la calle. Es decir, las mascotas nos reparan el ritmo cardíaco. Hay estudios que también se han hecho en profesionales de salud, en médicos, en enfermeras, que paradójicamente vivimos tan estresados. Solo 5 minutos de contacto con un perrito en un hospital reduce la ansiedad. Niños hospitalizados, contacto 5 minutos con un perro, reduce la frecuencia cardíaca, se disminuye el dolor, que era la causa de la hospitalización en niños con cáncer. Pacientes con falla cardíaca, 12 minutos de contacto con un perro, aumentan esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, bajan la presión arterial, incluso más que estar sentado al lado de una persona. Yo cuando leía esto yo decía, ¿cómo es posible que un perro nos relaje más que otro ser humano? Y venían a mi mente todas estas imágenes de pacientes que yo tenía hospitalizados o que uno pasaba por el hospital y veía con un familiar al lado que ni se hablaban, con miradas tensas, con conflicto, incluso con peleas, o peor aún, ausencia de miradas, ¿cierto? Ni siquiera se miraban a los ojos y es como que me tocó ir a cuidar a este familiar que está hospitalizado, pero no quiero estar acá, ¿cierto? Entonces el efecto de una mascota puede ser más tranquilizador que el de otro ser humano. Y esto lo saben las empresas de marketing y lo usan frecuentemente. Cuando vemos avisos, un nuevo centro comercial, sale la mascota. Ahorita Airbnb está en boom con las mascotas, lotes se venden, casas en construcción, una urbanización, la mascota. Porque para el cerebro humano, ver una mascota hace que ese escenario sea amigable. Entonces es poderoso. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran las mascotas producir todas esas sensaciones de bienestar y calma? Cuando nosotros los miramos a los ojos, esa mirada con ese perrito, esa mirada con ese gato, esa mirada sostenida, los sacamos a caminar, los alimentamos, los consentimos, los apapachamos, conectamos, se liberan neurotransmisores de bienestar. Y ahí hay una interacción o una conexión cerebro a cerebro que es mágica. Entonces inicialmente es eléctrica, cuando mi perro me mira, cuando Benji me mira a los ojos y yo lo miro sostenido y me hace esas caritas, la actividad eléctrica de mi cerebro se está conectando con la actividad eléctrica del cerebro de él y vamos al mismo ritmo. Incluso se ha demostrado que el efecto es similar a esa diada madre e hijo con liberación de oxitocina. Entonces se han hecho estudios que demuestran que la orina
del dueño o del humano y la orina del perrito liberan oxitocina en un tiempo similar, de manera simultánea y en concentraciones similares. Aparte de eso, hormonalmente, claro, hay feromonas y ellos tienen ese sentido mágico del olfato, se liberan endorfinas, que es nuestro opio, oxitocina, que es esa hormona del apego, del amor, serotonina, que es la hormona de la felicidad, y prolactina, que nos ayuda a regular las conductas y que está involucrada en la lactancia. Y acá no hay lactancia, pero se libera prolactina. Ahora supongamos que alguien tiene hipertensión y está escuchando este podcast, ya sufrió un infarto agudo de miocardio, ya estuvo en una unidad coronaria, en cuidados intensivos, cerca de la muerte y dice, pues a mí huesos no me sirvió de nada. Pues la presencia de huesos, pinche perro. No me bajó el cortisol, no me bajó la adrenalina, no me liberó oxitocina. Para esas personas que ya han sufrido un infarto cardíaco, les quiero contar, en los años 80, por allá en Filadelfia, se juntaron veterinarios, psiquiatras y cardiólogos y evaluaron la supervivencia a un año, 12 meses después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. Solamente 92 pacientes, este fue el primer estudio. Y encontraron un hallazgo fascinante. Tener a Huesos, a Luna o a Benji, tener ese perrito, aumentó la supervivencia de estas personas que ya habían sufrido un infarto. Y no era por salir a caminar con Huesos, porque incluso en el estudio sobreviven más los que tienen gatos. Y no sobrevivieron los más jóvenes o saludables, que por eso era que tenían mascotas, no, ni tampoco los más solitarios que encontraron en sus mascotas esa como salvación, no. Explícitamente y sin sesgos, tener una mascota aumentó la supervivencia en un 22% después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. Entonces dijeron, no, 92%, la muestra es muy pequeña, pero ahí llega Suecia con esos estudios multitudinarios. Allá tienen una base de datos envidiable, la mejor base de datos médica del mundo, poderosísima, y en 321.430 pacientes, entre 40 y 85 años, después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio o un ataque cerebrovascular, un stroke, si usted tiene mascotas, el riesgo de muerte se reduce, pero aparte se reduce el riesgo de que se repita el infarto o de que se repita el infarto cerebral o cardíaco. Y esto es una maravilla porque los neurólogos y los cardiólogos siempre hemos estado buscando cuál es ese mejor medicamento para evitar que repita, qué estilo de vida hay que cambiar para evitar que haya un nuevo infarto. Apunten. O sea, tener una mascota reduce el riesgo de recurrencia de infartos tanto del corazón como del cerebro. Entonces, los autores de estos estudios dicen, bueno, hay varias hipótesis, ¿por qué será que sobrevive más? O sea, ya se infartó, ¿por qué sobrevive? Y dicen, primero, tener a Huesos, a Luna o a Benji, es una motivación para yo cuidarme porque tengo que cuidarlo a él, pues ¿a con quién voy a dejar a Huesos? O sea, tengo que cuidar al perrito, me motivo y me cuido, cambio la actitud. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que hay que sacar a Huesos a caminar, a jugar, a orinar, y esa actividad física protege mi cerebro, me da más balance, marcha, menos riesgo de caídas. Es como un curso intensivo de recuperación después de haber estado en la UCI, ¿sí? Hay otros autores que dicen, no, esa oxitocina, esa serotonina reduce la depresión, que es una de las causas de mortalidad después de un infarto cardíaco cerebral. Hay otros que dicen, se alivia el estrés, la soledad, el perro nos obliga a interactuar, entonces después del infarto voy caminando y el vecino me dice, ay, el perrito, ¿cómo se llama? No, yo estuve hospitalizada. Y empezamos a interactuar con otros seres humanos y nos conectamos. Recuerden que la soledad mata. Y por último, otros dicen, no, lo que pasa es que cuando usted saca a Benji a caminar, y a veces Benji sale corriendo y a usted le toca de pronto trotar o correr, es más probable que usted se dé cuenta si hay dificultad para respirar, si hay opresión torácica. Entonces es como un tamizaje, ¿sí? Es salir con los perros a hacer actividad física me obliga a evaluar mi función cardiovascular y me doy cuenta más tempranamente de que de pronto voy a tener un nuevo infarto. Porque ese que se queda después del infarto sentado en ese colchón o en ese sofá viendo televisión, a ese nuevo infarto no le avisa. Ese nuevo infarto arrasa. Y caminar es salud. Está demostradísimo que a mayor número de pasos en el día, menos mortalidad. Por eso están en boom todos estos relojes que cuentan cuántos pasos hice yo en el día. Pero acá hay un estudio muy interesante que se hizo en Japón que compara personas que caminan solitas, solo el hecho de caminar es muy bueno, versus personas que caminan con sus perros. Entonces, los que caminan con sus perros, el simpático se reduce, la adrenalina disminuye, la renina disminuye y el parasimpático, que es ese estado que necesitamos de reposo, de relajación, aumenta el tono vagal,
se disminuye el cortisol y esto ocurre mucho más en las personas que caminan con sus mascotas. Y esto está tan claro que ahorita en el 2024 la Asociación Americana del Corazón promueve la tenencia de mascotas para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces ese bienestar emocional, esa sensación de que es que yo quiero mucho a mi mascota, tiene una causa biológica muy clara, pero ahí no para. Tener una mascota nos obliga a hacer, a salir, a interactuar, y por eso es tan importante cuando hay enfermedad mental. Yo recuerdo mucho el caso, ahora que hago teleconsultas, de una paciente que no es de mi ciudad, que estaba gravemente deprimida y también tenía una enfermedad neurológica, y ella me decía, lo único que me salvó fue mi perrita. O sea, yo sabía si era de día o de noche por mi perrita. Yo todos los días no quería salir y levantarme de la cama, pero lo único que me levantaba era mi perrita. Sí, ella estaba casada, sin hijos, en procesos bastante difíciles, y esa perra la obligaba a salir, a caminar, a pasear, y ya cuando salía decía, bueno, voy a comprar comida, entonces comida, entonces literal la perra la sacó de esa depresión, porque las mascotas son una fuente de orden y responsabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, ahora para mí Benji y Luna son mi tarea diaria de desconectar, o sea, yo salgo con ellos, no solamente por sacarlos, porque hay otras personas en la familia que también lo hacen, pero salgo con ellos porque es mi momento sin celular, porque es el momento en que yo salgo a caminar con ellos, a contactar con la naturaleza, a olfatear las flores. Siempre, siempre dejo el celular, entonces esas aceleraciones se me van bajando, me reencuentro con el ritmo de la naturaleza, y mis hijos, que ya están más grandes, empieza a cumplirse mi sueño, los aman. Entonces están pendientes en la jugada con la comida, con la bolsa para recoger el popó, y ellos me acompañan a las 6 de la mañana a sacarlos a orinar de vez en cuando, y somos más físicamente activos gracias a ellos. Entonces, tener un perro reduce el riesgo de muerte, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Cierto? Hay algo novedoso e interesante, y es que se han hecho estudios con resonancia funcional y tomografía por emisión de positrones que han demostrado que las mascotas activan el prefrontal. El prefrontal es esa parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, y eléctrica y metabólicamente se enciende cuando tenemos mascotas versus las personas que no la tienen. Esto hace que se aumente la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria y definitivamente esa inteligencia para toma de decisiones en diferentes circunstancias. Y no aumenta un poquito, no. Aumenta a un nivel tan dramático que los estudios han demostrado que tener mascotas es equivalente a reducir el envejecimiento cerebral 15 años. ¿Sí? Cuando evalúan a pacientes anatómicamente con imágenes funcionales, resonancia o analítica y funcionalmente con estudios y pruebas de memoria, encuentran que nos ahorramos 15 años. Y yo siento que es como si nos congelaran en el tiempo, porque la vida promedio de un perrito es de 10 a 13 años, entonces esos años que vamos a estar con ellos, como que el envejecimiento cerebral se pausa. Y no solamente se activan más estas áreas, sino que crecen neuronas en el hipocampo, que es la zona más afectada cuando hay demencias. Entonces, nuestros animales no solo cuidan nuestro corazón, sino que cuidan y potencian nuestro cerebro y son fuente de juventud. ¿Sí? Como se crece el hipocampo, disminuye el riesgo de demencia. No se diga más, hay que ir a adoptar a un perrito o un gatito. Con un corazón y un cerebro sano, con seguridad hay menos visitas al doctor. Hay estudios transversales que han evaluado, y también otros longitudinales en seguimiento, 10.969 pacientes en Australia con seguimiento a 5 años. Las personas con mascotas se enferman menos y tienen en un año 15% menos de visitas al doctor. Y claro, todo no es positivo, estamos hablando de un ser vivo, entonces siempre hay riesgos, las alergias a ciertas proteínas de su saliva, de la orina, de la caspita que liberan. Claramente hay riesgo de infecciones, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Hay que tener mucho cuidado, especialmente por los gatos, por el tipo de bacterias que podrían tener. Al parecer, la exposición temprana cuando son niños, desde la infancia, estos que nacen en familias donde ya hay animales, disminuye el riesgo de alergia en la adultez, pero hay mucha controversia y claro, hay riesgo de caídas, de mordeduras, de accidentes, y lo peor y lo más duro es ese terrible duelo cuando se van. Yo quisiera cerrar este podcast con la historia de Osito, que es un pastor alemán, cachorrito, muy pequeñito todavía, que le cambió la vida a un paciente que yo tengo, que tiene una enfermedad neurológica grave, y ya estábamos a punto de decidir, vamos a hacer una cirugía, pero Osito llegó a sanarlo todo. Los niveles de estrés disminuyeron tanto en mi paciente y en su tribu, en su familia, que las crisis epilépticas disminuyeron.
Entonces, tener a Osito obligó, forzó a que mi paciente saliera a caminar, a hacer actividad física, se rodeara de naturaleza en un entorno en donde vuelve a sus ritmos y que sintiera ese apoyo, ¿cierto? Que esa mirada sostenida que le daba a Osito y que posiblemente nadie nos da una mirada así, hace ese bucle de oxitocina, esa sincronía eléctrica cerebral que sana y que salva. Si tú aún no tienes un Osito, una Luna, un Benji, un Huesos, te incito a reconsiderarlo. Los invito a seguirnos en ladoctoraneuro.com y a compartir nuestro contenido. Nos vemos en el próximo episodio.